Chicos, buenas tardes. Por favor, ¿cómo está el audio? Si se ve mi pantalla. Buenas tardes, doctor. Sí, sí se escucha normal y también se ve la pantalla. Necropsia médico legal. Listo, entonces nos vamos a hacer el último tema de esta fase, lo que es la necropsia médico-legal. La ley 26842, la Ley General de Salud, en su título 2, artículo 47, establece: los establecimientos de salud que cuenten con servicios de internamiento de paciente están obligados a practicar necropsia por razones clínicas para vigilar la calidad de la atención que proveen, siempre que cuenten con la autorización previa del paciente o de sus familiares. A falta de declaración hecha en vida de este, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Civil, lo que dice el artículo 13 es que los descendientes o ascendientes pueden autorizar esta necropsia médico-legal. No procede practicar necropsia por razones clínicas cuando las circunstancias de muerte del paciente suponen la obligación de practicar la necropsia de ley en casos de muertes violentas. Título tercero, fin de la vida, artículo 109 de la misma Ley General de Salud. Procede a la práctica de necropsia en los siguientes casos: por razones clínicas, para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica y la actividad del tratamiento de pacientes; con fines de cremación, para determinar la causa de muerte y prever la desaparición de pruebas de la omisión de un delito; por razones sanitarias, para establecer la causa de muerte con propósito de proteger la salud de terceros; por razones médico-legales, para determinar la causa de muerte en los casos que la ley establece o cuando lo ordena la autoridad judicial competente, y para precisar la identidad del fallecido. Solo la necropsia por razones clínicas requiere la autorización que se refiere al artículo 47 de la presente ley. Antes de fallecer esta persona puede autorizar que se realice la necropsia de ley, o caso contrario, los familiares directos pueden dar esta autorización para que se realice la necropsia clínica en un establecimiento de salud. En su capítulo tercero, las pruebas especiales, hablan acerca del levantamiento de cadáver. Esto ya estamos viendo lo que es el Código Penal. El artículo 195 dice: levantamiento de cadáver cuando se trata de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento de cadáver, de ser posible con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en el acta quiénes han estado presentes en este levantamiento de cadáveres y cuáles son las funciones que han cumplido en el levantamiento de este cadáver. El levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal con la intervención, de ser posible, el médico legista, personal policial especializado en criminalística. Por razones de índoles geográficas podrán prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de diligencias en su adjunto, en la policía o en el juzgado de paz. Esto es muy importante tener conocimiento, porque en los poblados, en los distritos o en las comunidades, algunas veces no hay presencia de fiscal, porque los fiscales solo están en las capitales de provincia. Entonces, pueden delegar esta función ya sea a la policía, al juzgado o al juez de paz, ¿no? Una de estas instituciones puede asumir la función de la fiscalía con previo acuerdo y designación del fiscal a turno. En zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existen dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelva el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa a representantes del Ministerio Público. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de 24 horas
más el término de la distancia. De ser caso, asimismo se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad. 3. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la inhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, las huellas dactiloscópicas y palmactoscópicas o por cualquier otro medio. Este artículo nos habla acerca cuando se producen este tipo de muertes en enfrentamientos de la policía o de miembros de las Fuerzas Armadas y también de civiles en zonas donde todavía hay remanentes del terrorismo, ¿no? En la zona de Ayacucho, por ejemplo. Entonces, para esa zona está estipulada este tipo de artículo. Artículo 196 nos habla acerca de la necropsia. Cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, se practicará la necropsia para determinar la causa de muerte. En casos de muerte producida por accidente en un medio de transporte o como resultado de un desastre natural, en que las causas de las mismas sean consecuencia directa de estos hechos, no será exigible la necropsia sin perjuicio de la identificación del cadáver antes de la entrega a sus familiares. En todo caso, es obligatoria la necropsia al cadáver de quien tenía a cargo la conducción del medio de transporte siniestrado, o sea, estamos hablando del conductor. En los demás casos se practica a solicitud de parte o de los familiares. Este es un artículo bastante importante porque exime de la realización de la necropsia médico-legal solo en los casos de muertes violentas cuando se produzca por un hecho de tránsito o también en casos de desastres naturales, como puede ser un terremoto. Pero en todos estos casos indica que debe estar presente el fiscal en el levantamiento de cadáver con un equipo de criminalística y del médico forense para determinar que estas lesiones que se han encontrado, ¿no?, puedan ser, se deban compatibilizar con el hecho de muerte y así se puede emitir directamente el certificado de defunción. Son en los dos únicos casos de muertes violentas que se puede eximir de la necropsia de ley. Después, todas las muertes violentas, sean accidentales, sean suicidas, sean por hechos de homicidio, se realiza la necropsia de ley. La necropsia será practicada por peritos. El fiscal decidirá si él o su adjunto deben presenciarla. Al acto pueden asistir los abogados de los demás sujetos procesales e incluso acreditar un perito de parte. Como en todo proceso de peritación, se puede admitir la presencia de un perito de parte. Lo importante es que todo esto tenga bastante transparencia, ¿no? Para evitar ciertos comentarios, puede asistir a la necropsia un perito de parte designado, ya sea por la persona involucrada en este hecho, ¿no?, como es el acusado, o por parte de los familiares o de la persona que ha fallecido. Artículo 197, embalsamamiento de cadáver. Cuando se trata de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer del embalsamamiento a cargo de profesionales competentes cuando lo estime pertinente para los fines del proceso. En ese mismo supuesto, la incineración solo podrá ser autorizada por el juez después de expedida la sentencia firme. El artículo 198 habla exámenes de vísceras y materiales sospechosos. Si existen indicios de envenenamiento, el perito examinará las vísceras y las materias sospechosas que se encuentren en el cadáver o en otras partes y las remitirá en envases aparentes, cerrados y lacrados al laboratorio especializado correspondiente. La materia objeto de pericia se conservará, si fuese posible, para ser presentada en el debate oral. Todo esto ya hemos visto que se debe realizar mediante la cadena de custodia, ¿no? Artículo 178, exhumación de cadáver. Si el delito ha sido denunciado o se descubre después de la inhumación, el juez instructor ordena la exhumación y llevará a cabo
el reconocimiento y las diligencias indicadas en los artículos anteriores en cuanto sea posible. Artículo 179, técnicas de autopsia. La autopsia debe comprender siempre la apertura de las cavidades craneal, pectoral, abdominal y también se extenderá en los casos necesarios a otros segmentos corporales. Por decirles, si tenemos una lesión a nivel de miembros superiores o miembros inferiores, que es la que ha podido causar la muerte, hacemos una incisión en la zona para determinar sobre todo qué vaso ha sido seccionada y ha podido ocasionar la muerte de esta persona, ¿no? Eso ya depende del médico, la técnica que utilice en la apertura de estas zonas para poder verificar qué tipo de lesión se ha producido. A juicio del juez instructor y siempre que sea practicable, la cavidad raquídea y cualquier órgano que se deba examinar detallada y metódicamente conforme las indicaciones científicas. Cuando se trata de autopsia de un recién nacido, se examinará si ha vivido después o durante el nacimiento, si había llegado al completo desarrollo y si nació en condiciones de viabilidad. Ya hemos visto que las condiciones de viabilidad están marcadas en un peso de 500 gramos y en la semana entre 20 a 28 semanas de gestación, ¿no? Eso también depende del lugar donde nos encontremos en el momento que se ha producido este paro. Manual de procedimientos tanatológicos forenses y servicios complementarios. En el expediente se adjuntará, según corresponda el caso, quién dispone esta necropsia de ley. En nuestro caso, la única autoridad competente para la disposición de una necropsia de ley es el fiscal a cargo o el fiscal que está de turno en esa área geográfica. Copia del acta de levantamiento fiscal. Si esta persona ha llegado a un establecimiento de salud, nos tienen que enviar la epicrisis o resumen de la historia clínica, según disposición del oficio C800-02-2005 del Ministerio de Salud. El oficio de la Policía Nacional solicitando internamiento del cadáver por disposición de la Fiscalía de turno. Formato de levantamiento del cadáver elaborado por el médico de turno. Entonces, estos documentos son los que se adjuntan cuando se ingresa el cadáver a la morgue central de una ciudad, ¿no? En su caso, por ejemplo, a la morgue de su establecimiento de salud. Estudio de la escena del lugar de los hechos, hemos visto, es un lugar donde se ha desarrollado un hecho que puede ser delito y amerita una investigación. Importancia, recojo de indicios que posteriormente se pueden convertir en evidencias para aclarar el hecho punible. La necropsia médico-legal tiene dos momentos. Uno que es el levantamiento de cadáver, donde nosotros acudimos, hacemos las pesquisas en el lugar de los hechos, y hemos dicho puede ser primaria o secundaria, y nos dan una idea cuál ha podido ser la causa de muerte, ¿no? En este caso hablamos de probabilidades de la causa de muerte. Todavía no tenemos un diagnóstico definitivo en ese momento para determinar de qué ha fallecido. En algunos casos se puede dar, en otros casos no, ¿no? Entonces, esto ya va a corresponder a la necropsia propiamente dicha. Entonces, en la fase de investigación criminal tenemos lo que es la protección de la escena de los hechos, observación de la escena, fijación y narración, rastreo de evidencias, reconocimiento de cadáver, primeras hipótesis criminalísticas, en nuestro caso, la causa de muerte, ¿no? Colecta y embalaje de evidencias, inclusive el cadáver. Cuando nosotros encontramos rastros biológicos a nivel de las manos, tenemos que empacar esas manos con bolsas en lo posible que sean de papel. No utilizar, por ejemplo, bolsas de plástico, porque se pueden macerar esos tejidos, ¿no? Entonces, otros hallazgos, por ejemplo, en las ropas, en las prendas de vestir, podemos encontrar algunos desgarros, todo eso. Nosotros tenemos que recolectar eso para enviar a los distintos laboratorios
para su investigación criminal. La fase de investigación, tenemos lo que es la cadena de custodia y evidencias, levantamiento del cadáver, la autopsia propiamente dicha, pericias de trabajo de laboratorio, los indicios que hemos enviado al laboratorio, los informes periciales y finalmente la segunda hipótesis criminalística donde ya nosotros definimos la causa de muerte de esta persona. Reconstrucción de la escena del crimen, en algunos casos para poder vincular algunos hechos que no han quedado claros y finalmente lo que es la necropsia. En el momento del levantamiento de cadáver podemos utilizar algunas técnicas de levantamiento. Por ejemplo, en áreas abiertas se puede utilizar la forma espiralada, ¿no? Como observan ahí en la imagen, siendo el punto central el cadáver y vamos haciendo círculos en su entorno, un área prudente hasta donde podamos encontrar algunos restos, algunos indicios, ¿no? Determinar esto como un área de fijación para poder recolectar todos nuestros indicios con respecto a la muerte de esta persona. Se puede usar también la técnica del peine, ¿no? Vamos ondulando en torno al cadáver que nosotros estamos haciendo el estudio. Esto nos sirve sobre todo para áreas abiertas. En áreas cerradas podemos utilizar el radial o estrellado siempre teniendo presente al cadáver como punto de referencia. Y a partir de eso podemos hacer unas extensiones hacia la parte externa. Esto también podemos utilizar en áreas abiertas como en áreas cerradas. Finalmente tenemos los cuadrantes para áreas cerradas. Dividimos una habitación en 4 cuadrantes, en 6 cuadrantes, ¿no? Y vamos describiendo detalladamente qué estamos encontrando en cada cuadrante, haciendo la perenización del caso, tomando fotografías con el fotógrafo que nos acompaña y buscando algunos indicios que estén relacionados con la causa de muerte. Y finalmente, en ambientes cerrados también tenemos lo que son las triangulaciones en torno siempre al cadáver que vamos a hacer el estudio posteriormente en la necropsia. Tenemos que ver también si esta escena ha sido o no ha sido modificada. Por ejemplo, en este caso observan 2 fotografías que son muy similares, pero nos damos cuenta que en una de ellas aparece un bate que ha sido adicionada al cadáver porque primeramente no se encontraba este bate y después se encuentra un bate en la escena del crimen. ¿Quién ha dejado ese bate? No sabemos, ¿no? Vamos a buscar indicios, eso ya la policía va a hacer una pesquisa para ver huellas digitales, si coinciden con las del cadáver o son de otra persona. Igualmente, cuando nosotros tenemos un lugar de los hechos, por ejemplo, en este caso, es una persona que ha fallecido dentro del vehículo, entonces la policía es la que va a realizar el cordón periférico para que no se aproximen las personas. Y esto tiene que ser en un espacio prudente, porque la gente siempre es curiosa, empiezan a empujar, empiezan a tratar de estar muy próximo al cadáver, ¿no? O al hecho violento, como en este caso, y va a perjudicar el estudio del personal técnico. Aparte de eso, que no solamente perjudica, sino también contamina el área donde se tiene que realizar este levantamiento de cadáver. Otra cosa que cuando llegamos al lugar de los hechos nunca debemos dejarnos impresionar por las primeras imágenes que tenemos. A veces encontramos una zona que está completamente llena de sangre. Cuando nos imaginamos lo peor. Pero finalmente no ha sido ni siquiera una muerte violenta del tipo homicida, ¿no? Sino ha sido un problema accidental. Yo tuve un caso de una señora una señora bastante mayor que vivía con su hijo, era una persona que salía a trabajar alrededor de las 8 de la mañana y la señora se quedaba sola en su casa. Entonces, cuando llegó el hijo al mediodía para almorzar, le encuentra muerta su madre, ¿no? Y en el baño encuentra un charco
de sangre. Estaba totalmente lleno el piso de sangre. Entonces el señor comunica a la comisaría del sector y nos llama el fiscal para hacer el levantamiento de cadáver. Llegué al lugar de los hechos y realmente fue en el baño, era un charco de sangre. O sea, todo el piso estaba impregnado de sangre, había pequeños coágulos, como también había sangre fluida, que no había hecho coágulos. Entonces en ese lugar no se encontraba el cadáver. Entonces yo lo que me imaginé ese momento es que tenía una herida, pero magnífica, grande, amplia, para poder llenar todo ese ambiente de sangre, ¿no? Del baño salían unas gotitas de sangre y se dirigía a una habitación. Había un patio y ahí había una habitación. Entonces, cuando llego al lugar de la habitación, la señora estaba de cúbito ventral, muy próximo a la puerta de la habitación. Ya con ayuda del técnico, revisamos y no encontramos la herida. Entonces revisamos cavidades, fosas nasales, la zona genital, ¿no? Y no se encontraba ninguna lesión. Nuevamente revisamos el cadáver, ¿no? Empezando desde la cabeza y vamos bajando hasta los miembros inferiores. Y en la pantorrilla izquierda, en la pierna, en la zona de la pantorrilla izquierda, encontramos una costra hemática. Era el tamaño de un alfiler. Así de pequeñito. ¿Qué pasó con esta señora? Esta señora, ya después que encontramos la lesión, hablamos con su hijo. Y tenía la costumbre de entrarse al baño. Antes había unas tinas grandes de calamina, ¿no? Y remojaba sus pies en esa tina. Esta señora presentaba varices a nivel de los miembros inferiores. Una punta de esa tina que no estaba en buen estado le hizo ese pequeño corte y finalmente terminó desangrándose la sangre. Entonces, a veces uno se deja impresionar por ese primer momento que encontramos en el lugar de los hechos. La muerte de un ser humano provoca una cascada de acontecimientos y reacciones que no se limitan a la interrupción de la línea vital de una persona. El fallecimiento de un semejante genera sucesivos escalones de respuestas, tanto en los círculos próximos al sujeto como en otros más alejados de este, lo que repercute en mayor o menor medida sobre la sociedad en su conjunto. Y ahora más que nunca hemos visto en esta pandemia cómo ha afectado a familias íntegras, ¿no?, la muerte de sus seres queridos, sobre todo cuando se trata de una muerte violenta, que es una muerte de un momento a otro en cuestión de tiempo, ¿no? Ocasiona bastante resistencia de parte de los familiares. Es muy doloroso que aparte de que se haya perdido una vida, nosotros tengamos que hacer la necropsia, ¿no? Hay mucha resistencia de parte de los familiares de sus seres queridos, sobre todo cuando es la relación directa, de negarse a hacer la necropsia de ley. Pero una vez dispuesta por la Fiscalía, esto no se puede revertir. ¿Por qué? Primero, nadie le va a dar un certificado de defunción, ¿no? Y segundo, porque este proceso de muerte está en un periodo de investigación criminal. Entonces uno tiene que entender las circunstancias en las que estas personas, sobre todo los familiares, llegan hacia los establecimientos donde se realizan las necropsias médico-legales. Etimológicamente se puede denominar autopsia o necropsia. Autopsia viene del griego autos, que dice yo mismo, opsis, vista. O sea, yo mismo estoy viendo mi cadáver. Yo mismo estoy haciendo el estudio de mi cadáver, ¿no? Y necropsia es el estudio
del cadáver. Cualquiera de estos términos se pueden utilizar indistintamente. No hay ningún problema. Eso ya depende qué es lo que puedan consignar, si es una necropsia o una autopsia. Algunos casos describen como estudio postmortal. Estudio postmortal, no utilizan ni autopsia ni necropsia, simplemente el término de estudio postmortal. La muerte, según el concepto médico, es la desaparición permanente, irreversible de todo signo espontáneo de vida del individuo. El concepto médico legal es el cese irreversible de las funciones circulatorias, respiratorias y del sistema nervioso central. Y la definición legal, la muerte pone fin a la persona, se considera ausencia de vida el cese definitivo de las actividades cerebrales, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica, pueden ser usados con fines de trasplante o injerto o cultivo. En estos casos estamos hablando de las muertes cerebrales. Tipos de muerte, tenemos la muerte biológica, es la extinción de todas las funciones biológicas del sujeto. Muerte clínica es el cese definitivo de las funciones cardiorrespiratorias. Muerte aparente es cuando las funciones vitales de la circulación y respiración llegan a su mínima expresión. Estamos hablando de los estados catalépticos. Muerte real es la pérdida total o definitiva de la circulación y de la respiración. Muerte súbita es la que ocurre en forma inesperada de una persona aparentemente sana. Por ejemplo, es una persona que nunca ha tenido problemas de hipertensión, nada. Vive normal, hace sus actividades deportivas, todo muy bien. Y de un momento a otro empieza a sentir un dolor intenso en la cabeza. Nadie sabía que esta persona era portadora de aneurismas. Se le ha subido un poco la presión y finalmente se rompe esos aneurismas y fallece. ¿No? A eso se conoce como muerte súbita. La muerte repentina es algo que ocurre en personas con patologías conocidas y circunstancias sospechosas o cuando no se esperaba su deceso. Por ejemplo, ¿en qué casos? Personas que han sufrido problemas de infartos agudos de miocardio. ¿No? Una persona que a los 40 años ha sufrido un infarto agudo de miocardio, está con tratamiento, está estable, está ok. Un día de esos, ¿no? Sale, está caminando y ¡pum! Se desvanece. Sabemos por antecedentes que esta persona ya tenía un problema de infarto agudo de miocardio. O sea, tenía una patología conocida, estaba en tratamiento. Lo más probable es que se haya dado un segundo infarto. Entonces sabemos que una enfermedad conocida con tratamiento, no esperamos su fallecimiento, pero de un momento a otro se da este fallecimiento. Entonces, a eso se conoce como muerte repentina. Muerte por inhibición es la que presenta por estimulación del sistema vagal que produce paro cardiorrespiratorio. Ya hemos visto en las asfixias, sobre todo en las estrangulaciones, se puede dar este tipo de muerte legal o presunta. El Código Civil, en su artículo 63, indica cuando ha transcurrido 10 años después de la última noticia de desaparecido o 5 años si tuviera más de 80 años. Cuando haya transcurrido 2 años y la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. Y cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o, por ejemplo, cuando se produjo el incendio de Mesa Redonda, ¿no? Había personas que estaban al margen de la ley y los familiares ponían las denuncias que habían desaparecido en esas circunstancias porque se encontraban en la zona de Mesa Redonda. Entonces, como ha habido varios casos de que se han pulverizado completamente los cadáveres, entonces la policía empezaba a investigar.
En algunos casos se han encontrado huellas dactilares en algunos hechos delictivos. Entonces, había personas interesadas en que desaparezcan. No, no era porque estaban muertos y desaparecidos en ese hecho, sino con otros fines. Muerte violenta se produce como consecuencia de un mecanismo exógeno, que pueden ser suicidas, homicidas o accidentales. Muerte natural, resultado final de un proceso morboso en la que no hay una participación de una fuerza extraña al organismo. Diagnóstico clínico de muerte, signos del sistema nervioso central, pérdida de la conciencia, inamovilidad, flacidez, hipotonía muscular, reflexia, finalmente en algunos casos con relajación de esfínteres. Signos del aparato circulatorio, silencio cardíaco, ausencia de algo inflamatorio en alguna quemadura, ausencia de impulsos sistólicos en las corrientes sanguíneas. Signo del aparato respiratorio, ausencia de murmullo respiratorio y ausencia de soplo nasal. Objetivos de la necropsia médico-legal: determinar la data de muerte, o sea, el intervalo postmortal que también se conoce, ¿no? Existen distintas técnicas para una aproximación de este intervalo postmortal. No hay ningún instrumento, ninguna técnica que nos lleven a una certeza del 100% para determinar este intervalo postmortal. Determinar la causa de muerte, documentar los hallazgos, constatar o excluir otros factores, recoger indicios de cadáver en casos criminales, identificar positivamente fenómenos cadavéricos tardíos, conservadores y naturales. Tenemos lo que es la momificación, ¿no? Que esto se da más o menos en un tiempo aproximado de 5 años. La liposira igualmente es la presencia de una secreción en la parte externa de la piel, ¿no? Y eso aparece más o menos a los 3 o 4 años. La codificación, igualmente, y un fenómeno natural sería la congelación del cadáver. Fenómenos cadavéricos tardíos, conservadores artificiales, tenemos la formolización, la utilización de formol con glicerina y alcohol para preservar los tejidos por un tiempo. El embalsamamiento ya son técnicas un poco más depuradas. Se utilizan sustancias como el Complucat, por ejemplo, que es una sustancia que viene exclusivamente para hacer este procedimiento de conservación. Y finalmente, la refrigeración, que debe estar a menos de 10 grados centígrados. La identificación en el momento de realización del cadáver, ¿no? Para, en casos sobre todo que se trate de cadáveres NN. Y en las zonas donde ustedes van a estar, por ejemplo, no existe pues sistemas de identificaciones digitales. En cambio, ya nosotros acá en la morgue, cuando llega un cadáver NN, inmediatamente se hace una interconexión con el RENIEC, porque tenemos un terminal en la institución, ¿no? Se ponen las huellas dactilares y inmediatamente nos sale de qué persona se trata, de quién es ese cadáver. Entonces ya tenemos facilidades de identificación. En cambio, en ustedes se tiene que hacer una descripción detallada de las características externas del cadáver con un fin de identificación, ¿no? Por ejemplo, la presencia de tatuajes, la presencia de cicatrices, la presencia de lunares, ¿no? Y finalmente, la toma fotográfica para poder utilizar la imagen de este cadáver. ¿Qué tenemos? Los fenómenos cadavéricos tempranos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona fallece? Primero, se va enfriando el cuerpo humano. Después tenemos signos de deshidratación, lividez cadavéricas, rigidez cadavérica y finalmente lo que es el espasmo cadavérico. Estos fenómenos cadavéricos tempranos nos sirven para determinar el estado postmortal, ¿no? Y lo que decía el estado postmortal se refiere desde el momento en que ha fallecido la persona hasta el momento en que nosotros iniciamos la necropsia médico-legal. Ese espacio de tiempo se conoce como estado postmortal. El enfriamiento del cadáver
Normalmente nuestra temperatura está alrededor de 37 grados, ¿no? Puede ser 37,5 o un poco menos, pero el término medio son 37 grados centígrados. Durante las 3 primeras horas, el cuerpo pierde 1 grado centígrado en las 3 primeras horas. Después de las 3 primeras horas, va perdiendo medio grado centígrado hasta llegar a estabilizarse con la temperatura del ambiente. Ese es el promedio más o menos que tenemos y las circunstancias, cómo se van enfriando el cuerpo humano después de haber fallecido. Después tenemos la valoración de signos de deshidratación cadavérica. Una de las zonas donde vamos a visualizar esto primeramente es a nivel de globos oculares. Empieza a aparecer una pequeña tela blanquecina que sea signo de deshidratación. Y después vamos a observar que va perdiendo el tono ocular, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Ya no hay un tono firme de ese globo ocular. Entonces va desapareciendo. Y van apareciendo unas pigmentaciones oscuras en la zona de la esclera. Esto se da porque se desepiteliza las conjuntivas y los vasos se van oxidando. Por ese motivo aparece este tipo de coloraciones medias oscuras en las escleras. Después vamos a ver y valorar lo que son las livideces. Las livideces se dan en la zona de declive. Cuando ya una persona fallece, ya no hay circulación, ya no hay movimiento vascular. Entonces, toda esa sangre cae a las zonas de declive. Si esta persona fallecida se encuentra de cúbito dorsal, vamos a encontrar las livideces a nivel dorsal. Si se encuentra de cúbito lateral, vamos a encontrar livideces en la parte lateral. Ya puede ser derecha o izquierda. Depende cómo se haya producido y se encuentra este cadáver cuando nosotros acudimos a hacer el levantamiento. ¿Cuántas horas más o menos después de fallecido aparecen las livideces? Se dice que más o menos en un tiempo aproximado, entre 2 a 3 horas, aparecen las primeras livideces. Hemos visto, por ejemplo, en las asfixias por monóxido de carbono, las livideces no solamente se entrenan en la parte de declive, sino también aparecen lo que se conoce como livideces paradojales, ¿no? En la parte opuesta a donde deben estar estas livideces por la posición del cadáver, ¿no? A eso se conoce como livideces paradojales. Ahora, estas livideces se van fijando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Si es bien cierto, aparecen en las primeras 2 o 3 horas, en las 2 o 3 primeras horas después del fallecimiento, estas se van fijando más o menos a las 24 horas. También se debe realizar un diagnóstico diferencial en cuanto a las livideces. Estas livideces tienen generalmente una coloración media violácea, que pueden confundir en algunos casos la gente que no sabe con hechos traumáticos, ¿no? Y es una confusión muy común en nuestro medio. La gente dice, ¿cómo si toda la espalda estaba morada? Hemos visto que estaba todo morado pues porque le han golpeado. No, no es porque le han golpeado, sino ese es un fenómeno cadavérico normal, ¿no? Que se conoce con el nombre de lividez. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en esos casos para determinar si se trata de livideces o se trata de un hecho traumático de la zona, ¿no? Para determinar si estas livideces ya están establecidas, o sea, ya son fijas, simplemente
hacemos una digitopresión en la zona donde se encuentran estas livideces, como están observando en la imagen, ¿no? Presionamos la zona, retiramos el dedo y vamos a ver que cambia la coloración. Entonces estamos hablando que no son todavía unas livideces fijas. Cuando se fijan las livideces, como les decía, más o menos en un tiempo aproximado de 24 horas, no cambia la coloración, queda completamente igual que cuando hemos iniciado la digitopresión. Estas son, por ejemplo, livideces paradojales, lo que les decía, en casos de intoxicaciones por monóxido de carbono. Y también tiene una coloración distinta, que es un rojo frangüesa, como en este caso. Las otras livideces tienen una coloración violácea. Después vemos acerca de lo que es la rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica se observa a nivel de los músculos, ¿no? Empieza con la rigidez a nivel del diafragma, esa no la podemos valorar, ¿no? Empieza una rigidez cardíaca. La parte valorativa en el examen externo se identifica a nivel de los músculos maceteros. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando una persona fallece recientemente, van a ver que el maxilar inferior se cae, ¿no? Se queda entreabierta la cavidad oral. Pero pasan unas horas y se produce el cierre del maxilar inferior, o sea, la cavidad oral se cierra y si ustedes palpan la región de los músculos maceteros, van a notar que hay una dureza intensa, ¿no? Entonces ya los músculos faciales están empezando a dar rigidez. Y esto se da por un mecanismo bioquímico, esta rigidez, y es descendente. Empiezan por los músculos faciales, esto también se da en un espacio de tiempo aproximado entre 2 a 3 horas. También depende del tipo de muerte. Cuando se producen muertes que están relacionadas al sistema neurológico, esta rigidez es casi inmediata. Cuando se dan por problemas de otro tipo de patologías, esta rigidez más o menos empieza a unas 2 o 3 horas desde el momento de la muerte. Y como les decía, la rigidez empieza a nivel facial por los músculos maceteros, va descendiendo a los músculos del cuello, ¿no? De la parte posterior, de la parte anterior, finalmente pasa para los músculos del tórax y miembros superiores, y en un tiempo aproximado de 20 horas encontramos una rigidez completa del cadáver. Nosotros, si queremos levantar ese cadáver, lo tomamos de la cabeza y se levanta como una tabla. Está completamente rígido. Este fenómeno más bien es reversible, al contrario con las livideces. Más o menos en un espacio de 24 horas también empieza a relajarse, y empieza a relajarse por los músculos a nivel facial, los músculos maceteros, ¿no? Igualmente es descendente, va a los músculos del cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. En un espacio aproximadamente de 30 a 36 horas, ya no existe esta rigidez. Estamos ya frente a un cadáver que es mucho más manejable. Cuando se producen los espasmos cadavéricos, por ejemplo, en la enfermedad de tétano, cuando hay una persona que ha fallecido por tétano, esta contracción es ubicada en ciertos segmentos corporales, ¿no? Igualmente, cuando se produce un hecho de muerte, una autoeliminación por un arma de fuego, ¿no? Cuando se destruyen los centros vitales nerviosos, esta posición del cadáver
queda permanente con una flexión de los dedos del miembro superior. Cuando nosotros estiramos estos dedos al miembro superior, vuelven a su posición de flexión. Esto más bien no pasa, ¿no? Con el tiempo continúa en esa posición. O sea, no existe una relajación de esos músculos a nivel de estos segmentos corporales, tanto en el tétano como en los fenómenos producidos por una autoeliminación por arma de fuego. Acá tenemos un pequeño cuadro memotécnico para acordarnos y establecer un tiempo aproximado de muerte, ¿no? Las livideces incipientes, tensional ocular, más o menos aparece en vida entre 15 a 20 milímetros. La temperatura 31 grados centígrados, 36.1 grados centígrados, ¿no? A la hora. A las 2 horas va bajando, ya tenemos 35 grados centígrados. A las 3 horas, 33 grados centígrados, y así va descendiendo hasta establecer con el medio ambiente esta temperatura. El crono tanatodiagnóstico, un pequeño memotécnico, se encuentra primero caliente el cadáver, está flácido en las primeras horas y no hay ausencia de livideces. Inclusive este autor dice que a partir de las 6 horas recién podemos encontrar livideces, pero la mayoría de autores coincide que estas livideces van apareciendo a partir de las 2 o 3 horas después de muerto. Después se encuentra frío, rígido, con livideces no fijadas entre 6 a 12 horas y frío, rígido, con livideces fijadas a partir de las 12 a 24 horas. Es un tiempo bastante largo este espacio de tiempo que tenemos para establecer el intervalo postmortal. Existen equipos para ver la electricidad, sobre todo a nivel de los músculos supraciliares, ¿no? Donde marcan el intervalo de presión de energía a nivel de estos músculos. Le utilizan también la pilocarpina para poder establecer la relajación o la contracción de la zona ocular, ¿no? Estimulación eléctrica por neurotransmisores. Estimulación del sexto par positiva en la región frontal, orbicular y palpebral entre 3 a 3.5 más menos 2 horas. A nivel frontal orbicular, 4.5 más menos 2,5 horas. Del sexto par orbicular superior e inferior, 5.5 más menos 2,5 horas. El orbicular superior completo, 8,5 más menos 4.75 horas. Entonces, como ustedes ven, estos intervalos de estimulación eléctrica son un poco extensos, ¿no? La utilización de atropina de 1 al 2% para ver la dilatación de pupilas hasta las 4 horas después de fallecidos. La pilocarpina para ver la contracción de la pupila también en ese mismo espacio de tiempo, ¿no? Después tenemos programas para integración de parámetros estimativos de la data, como son la presencia de sodio, potasio, son 3, sodio, potasio y magnesio, que podemos nosotros extraer a nivel del globo ocular. Extraemos ¿cómo se llama Bueno, ahorita me acuerdo. Es la extracción de líquido a nivel del globo ocular, y esto se puede procesar a nivel de laboratorio para cuantificar lo que es el sodio, potasio y magnesio. Tenemos un software que podemos utilizar, ¿no? Y
el humor vítreo de los globos oculares para hacer esta cuantificación. Eso es lo que nos interesa. Y como les decía, mediante este software ingresamos los datos que vamos a obtener en el laboratorio y también podemos llegar a un tiempo aproximado de muerte, ¿no? Entonces, todos estos estudios nos dan indicios para hacer un cálculo del tiempo aproximado de muerte. No existe todavía ningún método que nos pueda dar un tiempo aproximado, un tiempo de certeza de la muerte de una persona, ¿no? También podemos valorar la ingesta de alimentos. En algunos casos, los restos alimenticios que podemos encontrar en la cámara gástrica nos pueden ser orientativos para ver, o sea, si es una persona que ha ingerido alimentos, ¿no? Para poder tener una idea también aproximada de la ingesta de estos alimentos y los hallazgos que podamos tener, ¿no? Los fenómenos cadavéricos tardíos o destructores tenemos las autólisis, putrefacción cadavérica, el periodo cromático, el periodo enfisematoso, cualitativo, reducción esquelética y finalmente lo que se conoce como antropofagia cadavérica. El periodo cromático es la aparición de una coloración verdosa, ¿no? Como están observando en esta diapositiva, y esto se da primeramente a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque allá tenemos la presencia del apéndice donde existen gérmenes anaeróbicos y aeróbicos que van a contaminar la zona de la fosa ilíaca derecha y se va a producir fenómenos de putrefacción, ¿no? Esto está relacionado también con la causa de muerte. Hay personas, por ejemplo, que fallecen con problemas neumónicos, con problemas de tuberculosis, ¿no? Entonces, las primeras manchas verdosas vamos a observar a nivel de la región del tórax, ¿no? Antes que en la fosa ilíaca derecha. Pero normalmente esta mancha aparece a nivel de la fosa ilíaca derecha. Después, por la contaminación del cadáver, empiezan a aparecer lo que se conoce como veteado venoso, ¿no? Ustedes observan, ahí están las venas superficiales y marcan a nivel de la piel, ¿no? Esto se conoce como un veteado venoso. Estos fenómenos se retrasan sobre todo en personas que han fallecido por pérdidas masivas de sangre o personas caquéticas que han fallecido, ¿no? También se retrasa en niños y en adultos, sobre todo en ancianos que tienen una muerte natural, no, sino que han perdido bastante peso durante el transcurso de alguna enfermedad probablemente, ¿no? Después aparecen estas ampollas dérmicas, ¿no? Que contienen un líquido bastante fétido. Es por la presencia de gérmenes en la piel, en la parte superficial de la piel. Ya más o menos a los 8 días, entre el 7º, 8º, 9º día, empieza a aumentar el volumen externo, o sea, las partes blandas del cadáver, ¿no? Empieza a hincharse, como estamos observando en este caso, por ejemplo. Ya pasó de la fase del veteado, ya pasa a la fase enfisematosa, ¿no? Nosotros tocamos el cadáver y parece un globo de agua, ¿no? Inclusive a veces sentimos la crepitación del tejido celular subcutáneo cuando hacemos el tacto al cadáver. Entonces entramos ya al periodo enfisematoso, donde se hincha completamente este cadáver, ¿no? Y estas bolsas de flictema se van rompiendo, como en este caso, espontáneamente. Nadie las tracciona, nada, solitas por la cantidad de líquido
se van deshaciendo, ¿no? Porque estas son concentraciones de líquido. Este líquido es bastante fétido, ¿no? Porque está entrando en un estado de putrefacción. Ya van llegando en esta fase la presencia de moscas, van dejando ya sus primeros huevos, ¿no? En las zonas donde habían estos flectemas, lo que es su parte de su alimentación, también en las cavidades, tanto en las fosas nasales como en la cavidad oral, ¿no? Empiezan a aparecer las primeras colonias de estos gérmenes. Acá también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque se pueden tratar, por ejemplo, de hechos traumáticos, sobre todo a nivel de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Porque también la zona de los genitales en este periodo igualmente se inflaman y bastante. Inclusive en algunos casos el miembro viril del varón se pierde en ese proceso de inflamación, en ese periodo de enfisematoso. Después pasamos ya a un periodo cualicuativo, donde van desapareciendo ya los tejidos de esta persona, sobre todo tejidos blandos, ¿no? Ya se van siendo consumidos por estas larvas, ¿no? Todos los tejidos blandos. Eso también depende mucho de dónde ha estado ubicado este cadáver. Esto puede tardar en un periodo más o menos de 2, 3 meses, ya se va dando este periodo cualitativo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer muchas más colonias y van destruyendo todo el tejido blando. Van limpiando y solamente queda tejido óseo. Por ejemplo, es un cadáver que se ha exhumado después de varios meses, creo que 5 o 6 meses, y ya vamos observando que se ha perdido toda la parte blanda de la región facial. Es un cadáver que ha sido necropsiado y han pedido una nueva necropsia porque había dudas, ¿no? Y por eso que se exhuma el cadáver, pero ya van perdiéndose, como ustedes observan, todas las partes blandas. La masa encefálica, como ven, se vuelve una sustancia pastosa líquida, ¿no? Y desaparece completamente. Ya va desapareciendo el tejido blando de los miembros inferiores, de la pelvis, todo. En algunos casos existe la presencia de esta sustancia blanquecina. ¿No? Es como una sustancia jabonosa, que es parte de grasa que ha podido pasar hacia la parte de la piel, ¿no? Y esto protege de que se desaparezcan estos tejidos blandos, porque tiene una sustancia un poco ácida y evita que los gérmenes colonicen toda esta zona, ¿no? Y esto va a demorar mucho más tiempo, esto aparece más o menos al año, y se va conservando este cadáver, inclusive este cadáver se mantiene para una posible momificación natural, pero no en todos los casos se presenta estas características. Y finalmente termina con la reducción esquelética. Cuando ya desaparece todas las partes blandas, que más o menos se da en un año, año y medio, 2 años, ¿no? Depende de las colonias que hayan aparecido, terminamos solamente puro huesos. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de familias de artrópodos que van colonizando en los cadáveres. Cómo van evolucionando de acuerdo al tiempo de muerte, van apareciendo ciertos tipos de colonias para destruir todo el tejido
blando. Finalmente, vemos lo que son las antropofagias cadavéricas. ¿A qué llamaremos antropofagia cadavérica? ¿Alguien escuchó ese nombre? La antropofagia cadavérica se considera cuando cierto tipo de animales consumen el cadáver. Por ejemplo, en este caso, si observan los párpados, ¿no? Estos no son lesiones vitales, o sea, no tienen signos de lesiones vitales. ¿Quién ha consumido esta parte de los párpados? Han sido las hormigas. Tenemos aves de rapiña que pueden consumir parte del cadáver. Tenemos los animales domésticos como son el gato, el perro, que también pueden consumir parte del cadáver. Cuando se da, por ejemplo, muertes de personas que están a cuidado de estos animalitos y no hay quien los alimente por algunos días, entonces estos mismos animalitos de hambre van consumiendo a las personas que han estado a cuidado de ellos. Entonces, en la naturaleza pues tenemos los zorros, en nuestro medio, por ejemplo, las aves de rapiña, ¿no? Que pueden consumir un cadáver. Por ejemplo, en este caso, si el perro, este señor tenía un perro que finalmente se lo ha consumido casi todo el cuero cabelludo y partes blandas de la carne. ¿Por qué? Porque el animalito estaba con hambre, ¿no? Y ya tenía varios días de fallecido el señor. Nadie se dio cuenta. Entonces ahí observan cómo el animal se ha ido consumiendo parte del miembro superior. Otros animales también que consumen son las ratas. Personas que han fallecido así, personas indigentes, ¿no? Que viven debajo de los puentes. Nadie se ha dado cuenta que ha fallecido, están 2, 3 días, y los que consumen parte de este cadáver son las ratas. Cuando vamos, encontramos ya una parte consumida. Igual, en este caso también fue el perro mismo que cuidaba este señor. Se ha ido comiendo parte blanda, tanto de los pies como de la región facial y cervical. ¿Qué otro punto en lesiones traumáticas tenemos que tocar acá? Primero, si se trata de lesiones vitales y lesiones post-mortem, ¿no? En hechos de muertes violentas. Porque hay algunos casos pues, que tratan de confundir en el periodo de investigación. Entonces ya hemos visto qué características tiene una lesión vital, ¿no? Cuando hemos hablado de heridas, sobre todo lesiones contusas, ¿no? Los bordes se retraen, hay una impregnación hemática a nivel de los bordes, puentes cutáneos, ¿no? Que nos van a indicar que esta lesión ha sido en vivo. Cuando hablamos de lesiones post-mortem, ya no vamos a encontrar estas características de retracción cutánea de la piel. Esto solo se da en vida. ¿Qué otro signo no vamos a encontrar en estos casos? Son la impregnación de sangre, las costras de sangre a nivel de la lesión. Porque cuando se produce este tipo de hechos post-mortem, la sangre ya no coagula. Entonces, si bien es cierto, puede dar una coloración rojiza en los bordes, pero si nosotros pasamos un paño húmedo por la zona, va a quedar completamente blanco. Y no es, por ejemplo, como en este caso. Nosotros podemos limpiar esto y en los tejidos aledaños a la lesión vamos a encontrar lo que está impregnado en sangre. También debemos valorar hechos de tortura, como en este caso, ¿no? Quemaduras por
cigarrillo. Acá tienen, observen, aquí tienen un halo inflamatorio perilesional. Entonces estamos hablando de que estas lesiones se han hecho en vivo. La momificación, generalmente, como les decía, se da en un periodo de 5 años. Pero este caso, por ejemplo, es un hecho de un niño pequeño que en 8 meses se ha logrado momificar. Esto depende mucho del lugar donde se ha encontrado el cadáver. Y acá hablamos con toda certeza de que solamente han pasado 8 meses para lograr esta momificación. Es una persona que mató a sus 2 hijos, ¿no? Una pequeña de 4 años y esta pequeñita que tenía menos de 1 año. Y los había enterrado por el aeropuerto. Donde encontramos esta niña, la más pequeña, era una zona de bastante arena. Entonces, justo habían pasado los meses de verano. Entonces, era muy fácil que por la calor y la presencia de esta sustancia arenosa, era que se deshidrate fácilmente estos tejidos. Y por eso es que se produce la momificación en un espacio bastante corto de tiempo. Porque normalmente, como les digo, para una momificación necesitamos un tiempo aproximado de 5 años. Entonces, si observamos nosotros, tiene los tejidos acartonados completamente, todos sus tejidos, empezando de la piel hasta tejidos blandos internos, inclusive los órganos, están completamente acartonados, que se describe como un signo de momificación. La posición del examen siempre la realizamos como si el cadáver estuviera parado. Y esto siempre va a la recomendación, ¿no? No se imaginen la descripción como un cadáver recostado sobre la mesa de disección, sino como si estuviera parado. Hacemos toda la descripción de las lesiones que podamos encontrar en este fallecido. Las características, tenemos la posibilidad de documentar con placas radiográficas en buena hora, porque esto queda como una evidencia. Por ejemplo, en lesiones por arma de fuego, tenemos acá la presencia de restos de fragmentos de metal que son compatibles con los proyectiles de arma de fuego. Hacer un descarte siempre para poder determinar la presencia de algún signo oftalmológico, por ejemplo, la hiperemia conjuntiva posalcohólica, ¿no? Que nos pueden confundir con algún tipo de lesión que se pueda dar, como en este caso. Es una hemorragia subconjuntival y acá tenemos una hiperemia posalcohólica. Este es por un hecho traumático. Acá observamos ya por un proceso patológico, una ictericia bastante marcada, y ya vamos pensando que probablemente la causa de muerte esté relacionada a un proceso vesicular. Entonces, vamos viendo las lesiones y vamos compatibilizando con los hallazgos que tengamos a nivel del cadáver, ¿no? Hacemos el examen externo, las lesiones que podamos identificar, no solamente lesiones externas, sino también a nivel de la cavidad oral, ¿no? El tipo de lesiones que podamos tener. Por ejemplo, acá vemos un orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego en la región lumbar derecha. Y vamos identificando qué tipo y qué características tienen esas lesiones. Vamos determinando también los orificios de salida con un proyectil de arma de fuego. Lesiones por arma cortante, ¿no? Lesiones por arma por elementos punzocortantes. Lesiones a nivel cervical, ¿qué características tiene? Ya hemos visto lo que son las estrangulaciones y las asfixias. El tipo de surco que vamos a describir, qué características tiene este surco, si tiene vitalidad o no tiene vitalidad,
la presencia de este surco. Esta lesión es por quemadura eléctrica. Tiene una característica particular, una coloración blanquecina, y pueden ser, por ejemplo, acá está bastante ampliada la fotografía. Esta no tiene más que el tamaño de una cabeza de un alfiler. Si observamos, este es el hecho unguial y observan la lesión traumática por donde se ha producido el ingreso de energía eléctrica. Este tipo de lesiones generalmente se dan en corrientes de baja tensión, o sea, la que utilizamos domiciliariamente, la de 220 voltios. A veces son tan pequeñitas que no los podemos identificar. Se nos pasa el diagnóstico de causa de muerte. Acá también tienen otra, por ejemplo. Igual, es bastante pequeña. Tiene las mismas características. Lesiones equimóticas, lesiones excoriativas, ya todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? Lesiones por estigmas unguiales, por uña, lesiones traumáticas que nosotros podemos compatibilizar en un momento por atropello, lesiones sobre todo en niños, buscar lo que es maltrato infantil, por ejemplo en este caso, ¿no? Son lesiones por quemadura, eran un niño, lesiones por mordedura. Nunca se olviden de valorar siempre la parte de los genitales, tanto masculinos como femeninos, en una necropsia médico-legal. Es muy importante tener presente la valoración de los genitales, tanto femeninos como masculinos, en una necropsia médico-legal. Y también tener presente que la relajación de esfínteres no siempre se da por un hecho traumático previo a la muerte. Más bien esto es normal que se relajen los esfínteres en una persona que ha fallecido. Pero si nosotros encontramos al margen de esta relajación de esfínteres otras lesiones, eso sí ya nos debe llamar la atención y compatibilizar con un hecho traumático en los genitales de esta persona. Ya hemos indicado que en la necropsia médico-legal se debe aperturar las tres cavidades a pesar de que nosotros tengamos la evidencia técnica de que la causa de muerte, por decirles, se ha producido a nivel del cráneo. De todas maneras, por disposición legal tenemos que aperturar las tres cavidades. En las necropsias clínicas, esto depende del estudio que van a realizar. Si nosotros queremos hacer una investigación de un caso de una muerte sospechosa, de un proceso neurológico, simplemente podemos nosotros extraer la masa encefálica del cráneo, o sea, aperturar el cráneo, extraer la masa encefálica y hacer nuestro estudio. Ya no necesitamos aperturar la cavidad torácica ni abdominal. Si queremos hacer un estudio de alguna patología que se encuentra a nivel de tórax, igual, ¿no? Podemos solamente aperturar el tórax, sacamos las muestras, hacemos el estudio in situ, tomamos las muestras para hacer un estudio complementario con anatomía patológica. Igualmente, si vemos que la causa de muerte está en la región del abdomen, solamente podemos aperturar el abdomen. Ahí no hay necesidad ni la obligación de la apertura de la masa de las tres cavidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros aperturamos las cavidades, hacemos los cortes que se conocen con el nombre, la técnica que se emplea es los cortes de Charcot. Hacemos unas rebanadas, ¿no? Para buscar algún tipo de patología en la masa encefálica. Por ejemplo, acá tenemos ya
la presencia de un coágulo. Lo más probable es que sea por un problema de aneurisma. Entonces, ya hemos encontrado la evidencia de la causa de muerte de esta persona, pero a pesar de eso tenemos que seguir con la apertura de la cavidad torácica y abdomen. ¿No? Ahí ya tenemos la causa de muerte. Aperturamos el tórax, perdón, aperturamos desde el cuello hasta la sínfisis del pubis. Existen distintas técnicas de apertura de los tejidos blandos, ¿no? Como son una incisión lineal que va desde la región submentoniana hasta la sínfisis del pubis. Tenemos otra en T, ¿no? Que va desde la articulación acromioclavicular derecha hacia la región izquierda, hasta la misma articulación, y aperturamos desde la horquilla externa hasta la sínfisis del pubis. Entonces, eso ya depende de la preferencia del médico que está haciendo la necropsia y también de los hallazgos que quiera obtener en esa necropsia. Entonces, podemos visualizar, como en este caso, por ejemplo, la presencia de alimentos a nivel de tráquea. Estamos observando ahí la presencia de leche a nivel de tráquea. Entonces, tenemos que sacar en bloque todos los órganos del tórax para hacer una disección y ver hasta dónde han llegado estos alimentos a nivel pulmonar. Enviamos una muestra para laboratorio de biología para que nos determine qué sustancia es en biología y también para anatomía patológica para ver los procesos inflamatorios en los tejidos adyacentes hasta donde hemos encontrado esta sustancia alimentaria. En algunos casos, por ejemplo, podemos encontrar restos alimentarios solamente en la primera porción. Probablemente acá se ha trancado estos alimentos y ya no han podido atravesar más abajo. Pero vamos a encontrar un proceso inflamatorio alrededor de estos alimentos. Después visualizamos in situ todos los tejidos del tórax, ¿no? Como estamos observando acá. Tenemos los pulmones, ¿no? Tiene presencia de adherencias, ¿no? Probablemente por procesos inflamatorios crónicos que ha tenido esta persona. Hay algunos que tienen adherencias bastante firmes, hay otros que tienen adherencias laxas, ¿no? Hay algunos que no tienen nada, ningún proceso, ningún tipo de adherencias. Observamos también el pericardio, que está completo en este caso, no hay ninguna lesión, no hay ninguna patología, vemos unos pulmones antracóticos simplemente, ¿no? Hay técnicas para extraer las vísceras. Hay algunos que prefieren la extracción desde la lengua, incluido la lengua, otros desde la base de la lengua, decolan todo el mediastino, diafragma y las asas intestinales hasta la región del colon, hasta la región anal, ¿no? Entonces sacan en un solo bloque, previo estudio in situ de los órganos. En algunos casos podemos extraer órgano por órgano, ¿no? Cuando tenemos muy claro de qué se ha tratado esta causa de muerte, ya podemos extraer órgano por órgano, ¿no? En otros casos podemos extraer por segmentos. Sacamos en bloque todos los órganos del tórax y después sacamos en bloque todos los órganos del abdomen y pelvis. Cualquiera de estas técnicas de estudio tiene validez, ¿no? Para posteriormente en la mesa de disección hacer las correlaciones anatomoclínicas, anatomopatológicas, para ver, visualizar alguna malformación, ¿no? O alguna lesión patológica que haya tenido o traumática que podamos querer identificar, ¿no? Entonces eso, como les digo siempre, depende de lo que vamos a buscar y la técnica que deseemos emplear. Unos pulmones con petequias, ¿no? Probablemente
por un problema asfíctico. Pulmones con antracosis limpios, no tienen mayor apreciación para la necropsia. Acá nosotros, por ejemplo, observamos un cambio de coloración a nivel de la zona del corazón, ¿no? Pericardio. Estamos observando un color bastante oscuro. Cortamos y encontramos coágulos de sangre y sangre líquida. Ya definitivamente, si no hay un hecho traumático relacionado a la presencia de estos signos, esto nos lleva a que se ha producido un infarto agudo de miocardio con ruptura de la pared cardíaca, ¿no? Y ahí está la causa de muerte, ¿no? Entonces, liberamos el corazón y encontramos a nivel del ventrículo izquierdo la presencia de una lesión patológica que ha terminado con la vida de esta persona. Acá tenemos la ruptura cardíaca. Probablemente esta persona ya haya sufrido un anterior infarto, porque generalmente guarda mucha relación este tipo de patologías con un infarto anterior. Entonces acá ya no tenía un tejido normal del corazón, sino tenía un tejido fibroso. Y se ha vuelto a producir otro infarto, finalmente termina con la ruptura del corazón, ¿no? Ahí tenemos la presencia de esta ruptura, ha atravesado toda la pared de este ventrículo. Podemos encontrar petequias a nivel subpericárdica, como en este caso, miren en la punta. Cuando nosotros tenemos antecedentes de problemas cardíacos, esta es la forma de cortar el corazón, en rebanadas, a 1 centímetro cada rebanada. ¿Para qué nos sirve este tipo de corte? Para enmarcar de dónde a dónde ha tomado el infarto. Si es el epicardio, el miocardio o la parte interna del corazón, ¿no? Entonces, esta es la forma de cortar un corazón cuando se tiene la sospecha de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y si no, hacemos la apertura de las 4 cavidades siguiendo el borde del tabique interventricular, ¿no? Y salimos y separamos y abrimos como un libro el corazón. Podemos disecar también las arterias, como en este caso, miren, ¿no? La arteria aorta abdominal y la presencia de lesiones de placas ateromatosas. Finalmente, vemos la parte interna, hacemos un estudio de la cavidad abdominal, ¿no? Los órganos in situ, estamos viendo las asas intestinales, estamos viendo el hígado, la vesícula, el vaso, y vamos liberando órgano por órgano, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un hematoma retroperitoneal. Puede ser por un proceso netamente patológico, una ruptura de la arteria aorta, de las venas, o también puede guardar relación con un hecho traumático. Entonces vamos viendo, vamos sacando órgano por órgano y vamos haciendo los cortes de todos estos órganos en forma de rebanadas. Tenemos un hígado, que ya no es un hígado normal, porque si ustedes observan un hígado macroscópicamente siempre es liso. Este hígado ya presenta cierta patología, probablemente sea un hígado graso, ¿no? Que va a desencadenar en una cirrosis hepática. El vaso, liso completamente, color violáceo. Están las 2 caras, uniformes. Igualmente hacemos el corte en rebanada. Este es un páncreas necrohemorrágico, ¿no? Que es causa de muerte en algunos casos, casi siempre. El hemorrágico todavía puede salvarse con atención médica, pero en estos casos de un páncreas necrohemorrágico siempre casi termina en la muerte de la persona. Tiene esta coloración bastante oscura, como están observando, ¿no?
y tiene mucha relación con la ingesta de alcohol. Acá tenemos riñones, hacemos un corte para ver la pelvis, cómo están las pirámides, todo, para hacer un estudio detallado del parénquima renal. La presencia de quistes, ¿no? Ya en personas adultas o personas que han sufrido algún proceso infeccioso, podemos encontrar esta presencia de quistes intraparenquimales. Y los órganos genitales femeninos, tenemos el útero, los ovarios, las trompas, disecamos y observamos la parte del cuello, la presencia de lesiones, hacemos un corte para ver el contenido del útero, en este caso la presencia de coágulos, tal vez podamos encontrar restos de algún tipo, de alguna gestación, ¿no? Si es que se da. Entonces, para eso nos sirve la necropsia, en estos casos, determinar cuál ha sido la causa de muerte. En casos de recién nacidos o neonatos o natimuertos, ¿no? Lo que nos interesa básicamente es determinar si esta persona al nacimiento ha logrado respirar. O sea, con eso nosotros determinamos que ha vivido esta persona algún tiempo, ¿no? Entonces, primero tomamos las medidas para ver en qué periodo de gestación ha estado, ¿no? Esto de acuerdo al tamaño del fémur. También hay una tabla para que se toman las medidas desde el talón hasta la coronilla. Entonces, esto nos va a dar un indicativo, un periodo aproximado de gestación, ¿no? Finalmente, las exhumaciones, pero esto ya se trabaja en equipo. Hemos dicho que acá participan equipos con antropología, odontología, arqueología, química forense y el médico para determinar las causas de muerte. ¿Qué muertes se investigan? Muertes sin historia de intervención de agentes externos naturales, muerte con historia de intervenciones no intencionales de un gen externo accidental, accidentes causados por la naturaleza, posibles accidentes con intervenciones de seres humanos, muertes potenciales o ciertamente intencionales con historia de intervención del ser humano cuando el responsable es también la víctima, trato de suicidios, muerte potencial o ciertamente intencionales con historia de intervención de un ser humano cuando es responsable de un hecho, casos sospechosos de criminalidad o ciertamente homicidios. Muertes ocurridas en custodia, cuando se producen muertes en los establecimientos penales, aunque sea una muerte natural, igual se realiza la necropsia médico-legal, ¿no? No solamente cuando están ya con una sentencia definitiva, sino también cuando ocurre en custodia temporal, ¿no? Cuando una persona ha sido detenida. En arrestos de detención, ya con condena, en pacientes psiquiátricos hospitalizados involuntariamente y en niños o ancianos bajo custodia estatal, en hogares donde han estado estos niños. Muertes causadas por accidentes o enfermedades de trabajo, muerte de la madre o del producto de la concepción en abortos, cuando exista sospecha de muerte causados por abandono o menor, cuando exista sospecha de utilización de un agente biológico, químico o físico para causar la muerte, cuando se sospeche de la muerte que puede ser causado por un acto médico, o sea, en hechos de denuncias por mala praxis. Acá tenemos una pequeña tabla para la determinación de lesiones traumáticas pre y post-mortem. Más o menos es para que lean y tengan una idea de lo que son las lesiones para poder compatibilizar si son lesiones pre o post-mortem. Y finalmente, después de realizar la necropsia médico-legal, debemos emitir lo que se conoce como el certificado de defunción, ¿no? Ya eso hemos avanzado anteriormente, ya saben cómo se realiza el certificado de defunción. Lo pueden hacer tanto en forma virtual como en forma manual, ¿no? Entonces tienen las dos posibilidades donde se puedan encontrar. Eso sería todo, chicos. Con eso terminamos las clases.
Y me indican que su examen se ha programado para el próximo jueves, de este jueves al otro, en horas de clase a las 4:15. Va a ser el mismo método que se ha dado el segundo examen, ¿no? Estudien porque estos temas, digamos, son un poquito más largos, ¿no? Pero como ustedes han visto, todo viene casi de las diapositivas y las clases que estamos llevando. Yo ya me despido de ustedes. Ha sido un placer compartir este semestre con ustedes, haber desarrollado todos estos temas. Felizmente hemos terminado a tiempo, ¿no? Todo como estaba programado, y desearles muchos éxitos en sus aspiraciones futuras. Les falta muy poco para egresar, empezar una nueva etapa de prácticas hospitalarias, que es el internado médico. Aprovechen el tiempo que van a estar en estas prácticas hospitalarias, en vista de que ustedes han dejado de asistir a los hospitales por más de 2 años, ¿no? Lo cual va a repercutir definitivamente en su formación, porque el médico y el profesional de la salud nos formamos al pie de la cama de un paciente, para después nosotros, con nuestros conocimientos, cuando ya hacemos la especialidad, poder contribuir a la sociedad para mejorar muchos aspectos de la vida de estas personas. Les deseo nuevamente que tengan muchos éxitos en su futuro, sigan adelante. A veces es un poco difícil las metas, conseguir metas, pero la perseverancia siempre va a hacer que ustedes sigan triunfando académicamente, profesionalmente y en su vida privada. Yo me despido, nos vemos ya solo para el examen. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctor.